bien, buenas noches para todos, Dios los bendiga, espero que esta palabra sea una palabra de mucha bendición para ustedes, para todos los que ven este video en vivo, en diferido, Dios los bendiga. Vamos a orar al Señor y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él hablándonos a nuestra vida y llevando nuestra vida a un nuevo nivel de pensamiento sobre las cosas de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu misericordia sea con nosotros en esta noche, que tu misericordia sea con nosotros en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, independientemente de la hora que estén viendo este video. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas bendiciendo a todos los oyentes, a todos los que están viendo este video, a todos los televidentes, a todos los que están conectados por redes sociales. Bendícelos de manera especial y poderosa. Y yo te pido que hables tú por medio de tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien, vamos a ir al capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8. Miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Muy bien. Estas palabras se las dice Jesús a sus discípulos antes de ascender a los cielos y que entonces ya se desaparecieran las nubes. Esas son las últimas indicaciones de Jesús. Cuando reciban el Espíritu Santo van a recibir poder. Listo, ese es el primer anuncio. Luego, más adelante encontramos en capítulo 2 del mismo Hechos, el versículo 2 dice lo siguiente: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Bueno, recordemos que antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Jesús está con sus discípulos antes de morir incluso, y Jesús envía a sus discípulos de dos en dos para que vayan a compartir las buenas nuevas, para que vayan y reprendan demonios, sanen enfermos, etc. Y resulta que cuando acaba el ejercicio, los discípulos están viniendo donde Jesús a decirle: tremendo lo que pasó, se sujetaron los demonios, se sanaron la gente, no sé qué. Ellos todos sorprendidos porque obviamente están viviendo o haciendo lo mismo que el maestro hacía, que Jesús hacía. Pero Jesús les dijo y los aterrizó un poquito, les dijo: no se alegren porque eso está sucediendo, alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero ese poder que vieron los discípulos era un poder mínimo comparado con el poder que venía cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese poder mínimo lo recibieron con Jesús estando vivo, y Jesús finalmente lo hace para entrenarlos a ellos de cómo es que van a estar ministrando. Entonces lo hace de manera pues como para entrenarlos. Entonces les dicen: bueno, de dos en dos, y van a sanar, y van a resucitar, y van a echar fuera demonios, ¿cierto? Pero el verdadero poder se iba a ver era cuando Jesús muriera, resucitara y se ascendiera a los cielos y bajara, descendiera el Espíritu Santo sobre los discípulos. Ahí iban a tener la verdadera plenitud del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, después del Pentecostés, después de que viera el Espíritu Santo por primera vez, imagínense que hay un texto bíblico donde en el capítulo 3 dice así. Vamos al capítulo 3 de Hechos, listo. Capítulo 3 de Hechos, miren lo que dice esta historia. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la elaboración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él sus ojos, le dijo: míranos. Entonces Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Imagínense eso, qué tremendo. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Miren qué tremenda esta historia. Ahora, yo quiero invitarte a algo. No sé cómo es tu vida cristiana. No sé si tu vida cristiana es de orar de vez en cuando, orar todos los días. No sé si tu vida cristiana es de adorar mucho y cantar muchas canciones de alabanza, o no cantar ninguna canción de alabanza. No sé si ayunas para ser cada vez más, como estar más cerca de Dios, más sensible a la voz de Dios, o si simplemente no ayunas. No sé si asistes presencialmente a alguna iglesia o te estás congregando virtualmente con alguna iglesia. No sé. El hecho es que estás viendo este video y te quiero dar una idea que me ha estado, como quien dice, revoloteando en mi cabeza, y que se las quiero compartir. El cristianismo como religión, yo creo que son de las más malucas como religión, pero si ya lo vemos como un estilo de vida, la cosa cambia radicalmente. Y quiero ponerte un ejemplo. Si tú eres de los que va a la iglesia cada 8 días y da cualquier cosita de ofrenda allí, ni siquiera diezmas, sino que das cualquier ofrenda, pues tu vida espiritual está en un nivel X, un nivel determinado. No vamos a decir que el 1 o el 2 o el 3, en un nivel X. Pero de repente encontramos una persona que diezma, ofrenda y asiste cumplidamente a la iglesia. Esas personas que son cumplidas a la iglesia, que son comprometidas, por lo general van a tener un acceso diferente a las cosas de Dios, porque Dios es así. Dios permite el acceso al que le pide el acceso, Dios le permite tenerlo, y al que no le pide el acceso, pues lo deja sin acceso simplemente. Eso es lo que sucede con el Espíritu Santo. Pero entonces resulta que en el texto bíblico el Espíritu Santo desciende y les pone a hablar en nuevas lenguas. Para todos, pues digamos que en ese momento para todos era nuevo, porque ninguno hablaba en lenguas, ninguno sabía cómo venía el Espíritu Santo, ni en qué momento descendía, si llegaba para todos o solo para algunos, o sea, no se sabe. El hecho es que por entendimiento de la palabra se entiende que estas dos, digamos que personas que está mencionando el texto bíblico, son personas del común que van a la iglesia, así como tú y como yo, o como cualquier otra persona. Pero yo quiero llamarte a la oración, porque mira lo que dice el texto bíblico, que Juan y Pedro iban a la hora novena, a la hora de la oración, es decir, a las 3 de la tarde, iban al templo a orar. No dice que ellos eran los discípulos, no dice que ellos eran los sacerdotes del templo, no dicen que tenían el servicio encargado para servir en el templo. No, ellos simplemente fueron a la hora de la oración y fueron al templo a orar, no más. No tenían ninguna responsabilidad con ningún templo en particular como discípulos de Jesús, no, porque Jesús no vino a formar una iglesia en particular, a la iglesia de Jesucristo. O sea, no, la iglesia de Jesucristo es una entidad espiritual donde habemos diferentes personas con diferentes tipos de cuerpos que hacemos parte de esa misma entidad espiritual, ¿sí? Pero una iglesia no la podemos tomar que en ese momento, de la iglesia de ese momento, o el templo de ese momento, y las costumbres de ese momento eran iguales a las de hoy, o algo viceversa, porque no tiene nada que ver. Ellos iban a orar a la hora de la oración, iban simplemente a ir a orar, no más. Sin embargo, se encuentran con un paralítico en la puerta del templo, que está pidiendo limosna, que espera recibir algo de ellos, que ellos no tienen plata para darle. Pero viene este hombre y le dice, Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Miren qué tremendo milagro. Ahora, yo no sé qué cristianismo estás viviendo. Si es un cristianismo de ir de vez en cuando a la iglesia, si es un cristianismo de conectarte fielmente y constantemente te conectas, si es un cristianismo que no me siento bien, no
porque simplemente no te hablan las cosas que quieres. Habría que preguntarse, ¿cierto? Si no te gusta la iglesia donde estuviste yendo, donde estás yendo simplemente porque tocan temas que a mí no me gustan, cuando todos los temas son importantes, porque la Biblia habla de todas las áreas de la vida, y pues la Biblia tenemos que sacar el mayor provecho que tengamos y que podamos sacarle al leer la escritura y a encontrar principios para aplicar en nuestra vida. Bueno, ahora, en el aposento alto leímos en el capítulo 2 que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y que los puso a hablar en nuevas lenguas. O sea, había una evidencia de algo sobrenatural que está ocurriendo, ¿sí o no? Muy bien. Ahora, piensen en algo. Ustedes van para una iglesia, van para un templo, a la reunión de una iglesia normal. No piensen en ninguna iglesia en particular. Usted va a una iglesia. Usted no conoce nada. No conoce a nadie, nadie lo conoce a usted. Y que de repente vengan y le solucionan hasta un problema que usted tenía hace muchos años y ellos no sabían que tenía usted un problema de esos. ¿Qué va a pensar usted? ¿Cómo supieron? ¿Quién les contó? X, Y, Z. Pero quiero llamar la atención es porque más adelante de la historia bíblica que estamos leyendo, dice la escritura que los apóstoles tuvieron que escoger 7 personas que se encargaran de repartir la comida a las mujeres. Pero esas 7 personas tenían que estar llenas del Espíritu Santo. Y encontramos que aquí todos fueron llenos, o sea, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Pero aquí hay algo que resalta, y es que dice, y le pregunta a la persona pues indicada, venga, ¿qué pasa aquí? Vienen y le dicen, necesitamos personas llenas del Espíritu para que repartan la comida, porque nosotros no podemos, le dicen los apóstoles, y recogen o convocan 7 llenas del Espíritu Santo. Eso es más adelante, pero aquí estamos viendo una cosa muy importante. Pedro va para el templo La Hermosa a orar normal, pero se encuentra un paralítico y lo sana. Y se arma una revolución en esa iglesia, es lo que acabamos de leer, porque dice que la gente se llenó de espanto y de asombro por lo que Dios había hecho, por lo que había sucedido. Todo el mundo lo conocía como paralítico y de repente el tipo está aquí adorando con nosotros, brincando con nosotros, riéndose con nosotros y armamos una fiesta. O sea, imagínense la situación. Ahora, yo no sé usted cómo se maneja su vida. Si usted va unas veces a la iglesia, no hay veces a la iglesia, si se conecta, no se conecta, si ve el video con regularidad o no. Si usted busca a Dios en su vida íntima o no, si usted saca un tiempo para orar o no tiene tiempo, si usted saca tiempo para ayunar o no tiene tiempo, si usted saca ayuno para interceder y no tiene tiempo. Ojo con esto, porque la vida cristiana para ir y volver a un templo, la vida cristiana para ir a volver a un templo, para escuchar una prédica muy bonita, muy sentimental o muy motivacional, y ya, ahí se acaba todo el evangelio. El evangelio se acaba ahí. Si nosotros vamos a la iglesia, al templo que nos corresponde, vamos es porque vamos a recibir de Dios y porque le vamos a dar a Dios también. ¿Sí? Pero qué tremendo, pongámonos en el ejemplo de la Biblia. Todo el mundo está llegando a las 3 de la tarde porque es la hora de la oración. Entonces, bueno, todo el mundo no, pero la gente que cree, la gente que le gusta ir a ese templo, pues la gente va llegando. De repente llegan Pedro y Juan y hacen un milagro a la entrada y entran normal a la reunión. No fue el pastor y no fue el líder religioso el cual oró por este paralítico. No. Fueron los discípulos de Jesús, sí, pero discípulos de la iglesia, discípulos de ese líder religioso de esa iglesia, no tenían nada que ver, simplemente fueron a la hora de orar. Vamos a orar, vamos a ir al templo y oramos, vamos. Fueron y en el camino se encontraron el paralítico y lo levantan de ahí, sana. Ahora yo quiero que por un momento pienses en tu vida. Tenemos reunión presencial, donde sea que sea, y todos estamos yendo a la reunión presencial. Y en la reunión presencial tú de repente llegas y oras por alguien, ese alguien se para de la silla de ruedas. ¿Tú qué crees que va a ocurrir en tu vida personal? ¿Tú qué crees que va a ocurrir en tu vida personal? Yo creería medianamente que tu vida toma otro nivel espiritual impresionante. Yo creería medianamente que al que tú veas que un paralítico se levanta de la silla por tu oración, yo creería que tu vida cristiana cambia radicalmente. ¿Aló?
¿Por qué lo digo? Porque hay mucha gente viviendo el evangelio de manera normal. Van a la iglesia, hay veces no van a la iglesia, diezman, hay veces no diezman, ofrendan, otra vez no ofrendan nada, no les gusta servir, o si sirven en la iglesia quieren servir como les da la gana, lo atienden mal, etc. Pero el objetivo es que acerquemos a Dios a las personas o a las personas a Dios. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué tal? Pedro y Juan van a la iglesia normal, pero antes de entrar hacen un milagro. Se levanta el paralítico de la silla de ruedas o del lecho, no importa, no sabemos, la escritura no dice que iba en silla de ruedas o qué. Pero piensen en eso. Piensa que usted está yendo a su iglesia local un día normal, sea un miércoles, sea un jueves, sea un sábado, sea un domingo. Usted va para su iglesia, para el templo, para la reunión con los hermanos y de repente ve un ciego y usted lo sana y ese ciego entra con usted a la iglesia. Imagínese nada más eso. Yo creo que tu vida cambiaría radicalmente donde pensáramos que podemos lograr ese tipo de cosas. Hace poco estuvimos hablando de la promesa cumplida, mentalidad de la promesa cumplida. Estuvimos hablando de eso. Entonces, mi invitación hoy es a que, ¿qué tanto te estás metiendo con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto estás buscando a Dios para que pasen las cosas que pasan en la Escritura? ¿Qué tanto estás buscando? ¿O estás medio buscando? ¿O no estás buscando? ¿O buscas unos días sí y otros días no? Como si a Dios se le pudiera pagar. Hoy no te necesito, te apago. Mañana te necesito, te prendo. Como si Dios se pudiera pagar, como si fuera una cosa. Yo te quiero invitar hoy, ese es el desafío hoy, que seas un cristiano común y corriente que va a la iglesia común como cualquier otro cristiano que va a la iglesia, pero que puedas decir, como decía el profeta, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y cuando estás en la presencia de Dios, no hay nada imposible, inmediatamente se te abren las puertas para que tú entres con el evangelio. ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Vas a seguir siendo un cristiano del común que llega tarde a la iglesia o que simplemente no va a la iglesia porque tiene mucho trabajo, tiene mucho que hacer, no puede? Entonces primero lo primero y no va a la iglesia porque está cumpliendo unos ritos, unos horarios, donde párese, siéntese, es como el común denominador de las iglesias. Yo quiero es que realmente ustedes con esta palabra se motiven a buscar a Dios, se motiven a creerle a Dios, se motiven a creer que Dios puede hacerlo a través de ustedes, porque no necesita gente experta. El Señor necesita gente dispuesta, no gente experta, sino gente dispuesta. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás en este momento para decir yo atiendo al llamado de Dios? Yo atiendo a que debo ser una mujer de oración, un hombre de oración. Yo atiendo a ese llamado de que yo tengo que manifestar la gloria de Dios. ¿Cuántos aceptan ese reto? Yo te dejo ese reto hoy para que lo pienses, porque el anhelo ferviente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios es ¿qué? Sanando, liberando endemoniados, sanando enfermos, sanando todo tipo de dolencia. Ahí está el verdadero reino de Dios. El reino de Dios no consiste ni en bebida ni en comida. No se trata de en qué lugares paramos o qué no paramos. Se trata es de tu gloria, de la gloria de Dios. ¿Qué vas a hacer con la gloria de Dios? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a ser uno más de los que entra al templo de la hermosa y ve el paralítico y sigue derecho porque? ¿O vas a ser como un Pedro y como un Juan que dicen vamos a hacer los milagros afuera de la iglesia para que la gente más fácil corra hacia la iglesia y dé gloria a Dios por los milagros que está haciendo? ¿O vamos simplemente a pasar de agache? Mira, tu vida cristiana puede estar siendo aburridora, tu vida cristiana puede estar siendo lo más cansón de este planeta Tierra. Pero cuando tú te metes con Dios, cuando tú decides definitivamente a meterte con Dios, a buscar a Dios, empiezas a encontrar tesoros escondidos, empiezas a encontrar perlas tremendas que yo creo que eso le dan sentido a la vida cristiana. Yo no concibo una vida cristiana mediocre, es decir, miro para allá porque me dijeron, miro para allá porque me dijeron, pinta este color porque me dijeron, pinta este sombrero porque me lo pidieron que lo pintara, me pidieron esta chaqueta así, me pidieron. Un cristiano más, que va y vuelve, que vende, que estudia, que trabaja, que tiene unas relaciones interpersonales más bien raritas,
O tú dices, yo quiero ser como Pedro y Juan, de que si hay alguien paralítico en la iglesia, pues oro por él y entro con él directamente a la iglesia para que todo el mundo alabe al Señor. ¿Qué tipo de personaje eres en esta noche, te pregunto? De los que dejan pasar la vida y van viendo a Dios cómo utiliza a otros y cómo va cogiendo con otros y los va poniendo a volar y ahora y los va llevando y criticarlos a ellos, o decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo también quiero ir, envíame. Ahí está. El poder de Dios fue prometido por Jesús. Vayan y van a recibir poder hasta que descienda de lo alto el Espíritu Santo. En el capítulo 2 descendió el Espíritu Santo. En el capítulo 3 los hechos dicen, no, vamos a tener que, no sé, tomar otro tipo de atajos, de cosas para lograr lo que tengo que lograr, para agradarle a los jóvenes, para agradarle a las personas. Pero ¿qué tal si yo digo, quiero agradar a Dios, no más, solo quiero agradar a Dios, solo quiero hacer lo que Él me diga? Entonces en ese momento tú ya tomas otra posición. En ese momento tú ya tomas otra posición, que tú estás demandando, Señor, contéstame, Señor, contéstame, Señor, contéstame. Y cuando menos pensó, el Señor te va a contestar la oración. Pero si tú no haces eso, sino que sigues yendo y viniendo de la iglesia, yendo y viniendo, y no pones por obra lo que estamos hablando, tu vida va a ser supremamente aburrida. Emocionante es llegar a una ciudad a orar por los enfermos y que se levanten de las sillas de ruedas. Tremendo ir a cada ciudad, a cada país, orar por los enfermos y que se levanten los enfermos de las sillas de ruedas, que dejen sus enfermedades a un lado. Eso es fenomenal. Pero ¿en qué bando estás hoy? Tú tienes que estar del lado del espíritu, o tienes que estar del lado de los carnales. Los carnales son los que van a la iglesia y vuelven y no pasó nada con ellos. Los espirituales son los que deciden tomarla como el testigo, ¿cierto? Los espirituales son los que dicen, conmigo también Dios se va a manifestar, conmigo Dios también va a hacer milagros y prodigios. Recuerden que cuando hemos estado leyendo Hechos a las 5 de la mañana, encontramos una historia apasionante de cuando mataban a Esteban. Esteban predicando, y Esteban era uno más. Esteban no era de los apóstoles principales que predicaban, Esteban era uno más, pero cuando estaba afuera le tocó predicar y lo mataron por estar predicando, y vio la gloria de Dios, ¿sí? Y con él se desatan milagros impresionantes. Con Felipe se desató un avivamiento tremendo, pero Felipe no era de los principales que siempre predicaban en la iglesia primitiva, no, era uno más, pero cuando salía a predicar, ¡pum!, tremenda unción la que descendía. Entonces, ¿qué vas a hacer tú con esta información? Yo te invito para que te animes a dejar el letargo espiritual y para que te animes a dar un paso al frente, para que te animes a creer al Señor y a empezar a ver a través de tu vida milagros, sanidades, prodigios, maravillas, cantidad de cosas del Espíritu. Pero tienes que estar dispuesto, tienes que estar dispuesta, si no, no va a pasar nada. Todo está en nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Le vamos a prestar atención? ¿Lo vamos a hacer? ¿O simplemente nos vamos a hacer los de la vista gorda? Y no quiero decir más, pero ¿qué vamos a hacer? Te garantizo, cuando Dios empieza a utilizarte y cuando Dios comienza a hacer algo a través tuyo, que tú sabes que es Dios, eso lo recompensa todo, porque es como encontrar como una lotería, como un tesoro. Cuando tú entiendes que tienes que demandarle al Señor, Señor, acuérdate que tú dijiste esto, Señor, acuérdate que tú dijiste esto y esto otro, y yo no veo el cumplimiento de esa promesa, yo te pido en el nombre de Jesús que aceleres el cumplimiento de la promesa. O sea, guerrear por tu bendición, sacarla del estadio en oración para que eso se manifieste en la realidad. O ir común y corriente a una iglesia, otro día a otra, y nunca dando fruto. Yo me he decidido tomar para este 2023 todo lo que el Señor me dijo que me iba a dar, lo quiero para este 2023, y así le estoy orando al Señor. Y voy con toda, lo que haya que hacer lo hacemos. Estamos en una cafetería, Señor, ¿qué hay que hacer? A ver, yo veo, ¿a quién hay que hablarle aquí de pronto? ¿Sí? Otros dirán, no, ya estuvimos en la iglesia, no, ya oraron por nosotros, no, ya dejémoslo para entre 8 días. Bueno, respetable. Pero si tú quieres vivir una vida sobrenatural como la que estaban viviendo Pedro y Juan, de que levantan de la silla de ruedas a un parroquiano más del montón, un parroquiano más, un segundo parroquiano más, se van para la parroquia
y encuentran un parroquiano más tirado en el piso, parapléjico, y estos vienen y oran y se levantan después de estar paralizado. Eso tiene que haber hecho un boom en el espíritu de Pedro, en el espíritu de Juan. Tiene que haber hecho un boom, ¿sí? Entonces pongámonos las pilas para meternos cada vez más con el Espíritu Santo, adentrarnos más con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos comience a utilizar más y más y más. Es la única que veo como buena posibilidad, buscar a Dios con todo el corazón, para que nosotros sigamos cada vez más en aumento de la unción, en aumento de la gloria, en aumento también de los ataques seguramente, pero Dios levantando victoria con nosotros. O eres un cristiano carnal del común, o eres un cristiano excepcional, espiritual, que hace milagros, sanidades, prodigios, limpia leprosos y resucita muertos. ¿Qué vas a escoger? Hay una buena pregunta. Espero que escojas la parte que yo escogí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos que están reunidos ahí al otro lado de la pantalla. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú seas bendiciéndolos con poder y gloria, que tú seas, Señor, añadiendo bendición a ellos, que tú seas, Espíritu Santo, tocando su espíritu, tocando su vida, tocando su mente y permitiendo que ellos puedan empezar a entender que te tienen que mover como pez en el agua a medida que vayan entrando más, a medida que se vayan entrando más. Cada vez van teniendo más agilidad para ver cosas, para manifestar cosas. Y los que no quieran, Señor, síguelos bendiciendo. Y yo sé, Señor, que llegará el momento donde quieran servirte, Señor. Llegará el momento donde quieran servirte. Si es en ese momento alguno de ellos no quiere servirte o no puede servirte, yo sé, Señor, que llegará el momento donde te pueden servir con todo el corazón y sin poner problema, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Padre, gracias por poder orar y poder estar aquí en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ahí queda el reto. No seas un cristiano del montón, uno que vamos a la iglesia y ya. Sea un cristiano, pero de los verdaderos, de los que están en el fuego del Espíritu. Que si hay que sanar a alguien, se sana. Que si hay que echarle fuera un demonio, lo echa fuera. ¿Listo? Bendiciones a todos. Chao, chao. Cuídense mucho.